Los huesos de la cabeza. La cabeza posee convencionalmente 22 huesos. 22 huesos. 8 en el cráneo, 8 huesos en el cráneo y 14 en el macizo facial. 22 huesos, 8 en cráneo, 14 en macizo facial. 8 en el cráneo, estamos hablando de 4 huesos impares, es decir, que son únicos y centrales, y 2 pares, que son dobles y están a los lados. Entonces, 8 huesos. ¿Cuáles son los huesos impares del cráneo? 1, el hueso frontal, lo hemos pintado acá de verde, frontal. Levanto acá, frontal. 2, etmoides, que está pintado acá de guinda. 3, esfenoides, pintado de amarillo. 4, occipital, pintado de naranja. Esos son los 4 huesos impares del cráneo. Frontal, etmoides, esfenoides, occipital. Huesos pares, que son doble. Los parietales, que son 2, derecho e izquierdo, y los temporales. Derecho e izquierdo, los temporales. Estos huesos están unidos por una serie de suturas. Por ejemplo, vemos la sutura coronal, que une o separa, si quieren verlo así, al hueso frontal de los parietales. La sutura sagital, que separa los 2 huesos parietales. Y la sutura lambdoidea, que separa los parietales del occipital. Y al costado y a los lados, la sutura escamosa, que separa el parietal del temporal. Bien, esos son los huesos del cráneo. Y en la cara hay 14 huesos. ¿Cuáles son? En la cara hay 14 huesos. Tenemos 2 impares nada más, 2 impares y 6 pares. 2 impares, 1 la mandíbula o maxilar inferior, hueso impar, y el otro impar es este huesito que vemos acá, que es el vómer, que forma la parte posterior del tabique nasal, el vómer, con B chica, vómer. Son los huesos impares del macizo facial. Los huesos pares son 6. ¿Cuáles son? 1, los huesos nasales, que son 2, derecho e izquierdo, también llamados huesos propios de la nariz. Los maxilares o maxilares superiores. Los cigomáticos o malares. Los lacrimales, acá en la parte interna de la órbita, lacrimales, o clásicamente también llamado unguis. ¿Correcto? Los palatinos, acá pintados de rosado, palatinos. Y dentro de la fosa nasal, los cornetes inferiores. Son huesos independientes. Son los 6 huesos pares del macizo facial. Nasales o propio de la nariz, maxilares o maxilares superiores, cigomáticos o malares, lacrimales o unguis, palatinos y cornetes inferiores. Ok, esos son los huesos pares. Bien, en el cráneo, dentro del cráneo, cuando uno abre el cráneo, divide una parte superior que es la bóveda craneal, y una parte inferior que es la base del cráneo. En la bóveda craneal, en la parte interna se observa un surco para el seno sagital superior, lo más importante, surco para el seno venoso sagital superior. En la base vemos que está formada por tres niveles, 3 fosas: la fosa anterior, la fosa media, la fosa posterior.
En la fosa anterior, ¿correcto? Vemos en el centro, en la línea media, vemos acá la cresta frontal, y detrás acá en el etmoides, la crista galli, o cresta de gallo en castellano, crista galli. Y a los lados la lámina cribosa del etmoides. ¿Ok? Eso es en la fosa anterior. Viene en un cráneo real, se ve así. Cresta frontal, apófisis crista galli. La cresta frontal obviamente pertenece al hueso frontal. La crista galli pertenece al etmoides. Y a los lados de la crista galli, tanto a la derecha como a la izquierda, están una serie de agujeritos que forman la lámina cribosa del etmoides, por donde atraviesa el nervio olfatorio, el primer par craneal. A los costados vemos acá impresiones cerebrales, nada más. Fosa media. La fosa media en el centro, la fosa media presenta aquí la silla turca, en el centro acá, la silla turca donde se aloja la glándula hipófisis o pituitaria. La silla turca pertenece al esfenoides. Delante está el surco para el quiasma óptico y a los costados los conductos ópticos. Conductos ópticos por donde pasa el nervio óptico, que es el segundo par craneal, con la arteria oftálmica. Luego vemos el agujero redondo, o también llamado antiguamente redondo mayor. Redondo simplemente le dicen ahora. El agujero oval, y detrás el agujero espinoso, o clásicamente llamado redondo menor. Entonces tenemos agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso, o como le llamaban clásicamente, redondo mayor, oval y redondo menor. En la parte más anterior tenemos acá la hendidura esfenoidal, que claramente pueden observar que entra a la cavidad orbitaria. Hendidura esfenoidal. Bien, por la hendidura esfenoidal pasan el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, el quinto uno, que es la rama oftálmica del trigémino, el sexto nervio craneal y la vena oftálmica superior. Por el agujero redondo o redondo mayor pasa el quinto 2, la rama maxilar superior del trigémino. Por el oval pasa el quinto 3, junto con una arteria que es la arteria meningia menor. Por el espinoso o redondo menor ingresa la arteria meningia media. Y hacia la parte interna vemos acá un agujero que es el agujero rasgado, clásicamente llamado rasgado anterior. Agujero rasgado por donde va a ingresar la arteria carótida interna. Por acá ingresa la carótida interna. Bien, acá vemos una formación que este es el peñasco del temporal, peñasco o porción petrosa del temporal. Nada más. En la fosa posterior, ahí vemos acá un ratito el cráneo real. Aquí pueden ver la hendidura esfenoidal. ¿Sí? ¿Se ve de ahí? ¿Sí, no? Hendidura esfenoidal. El agujero redondo, el agujero oval, el agujero espinoso, el agujero rasgado. ¿Ok? Muy bien, son los elementos que uno puede... Y puede ver acá la impresión, una huella, como unos surcos, es la impresión que deja la arteria meningia media, que ingresa por el agujero espinoso y deja su impresión en la parte interna del cráneo. Muy bien, la fosa posterior. La fosa posterior. Vemos aquí, detrás del peñasco del temporal, vemos acá el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno
Más abajo, el agujero yugular o clásicamente llamado rasgado posterior. Yugular es un nombre actual, rasgado posterior, nombre clásico. ¿Ok? Muy bien. Conducto auditivo interno, agujero yugular. Y el gran agujero magno o agujero occipital, el más conocido, ¿no? Por el conducto auditivo interno pasan el séptimo nervio craneal, el octavo nervio craneal y la arteria auditiva interna o laberíntica. Por el agujero yugular, o clásicamente llamado rasgado posterior, sale la vena yugular interna, acompañada con 3 nervios, el noveno, el décimo y el 11º nervio craneal. Este es el agujero magno, agujero occipital, por donde el bulbo del tronco encefálico, el bulbo, sale y se continúa con la médula espinal, principalmente. Nada más, ya que están las fosas cerebelosas, acá se aloja el cerebelo, que es un órgano del sistema nervioso central, cerebelo, correcto, muy bien, las fosas cerebelosas, es lo principal. A ver, vamos acá en el cráneo, acá ven el conducto auditivo interno, el agujero yugular, el agujero magno o agujero occipital, las fosas cerebelosas. Acá vemos la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, surco para senos venosos transversos, ¿sí? Y aquí arriba el surco para el seno sagital superior. Es lo que se ve, es lo principal, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, el macizo facial. En el macizo facial uno puede observar acá las cavidades orbitarias, cada una formada por 7 huesos. 7 huesos, aquí arriba el frontal, la porción supraorbitaria del frontal que forma el techo, el piso que lo forma principalmente el maxilar superior con una parte del cigomático, la pared externa que la forma principalmente el cigomático con el ala mayor del esfenoides, la pared interna que la forma principalmente el etmoides con el hueso lacrimal y el hueso palatino muy pequeñito acá, correcto. Bien, esas son las paredes que se ven de la cavidad orbitaria, ¿no? Muy bien, los huesos nasales. Y acá hay 3 agujeros, ¿no? El agujero supraorbitario, el agujero infraorbitario y el agujero mentoniano. Muy bien, eso es acá en la vista lateral, este es el arco cigomático que lo forman los huesos cigomático y temporal. Arco cigomático. Este orificio es el hiato cigomático temporal. Muy bien, vemos acá el meato auditivo externo, la apófisis mastoides, que pertenece al temporal. Esta es la mandíbula, que es el único hueso móvil de la cabeza, el único hueso móvil de toda la cabeza. Tiene acá sus cóndilos de la mandíbula que se articulan con el temporal, formando la articulación temporomandibular, la ATM. Eso es lo principal, ¿no? Estos son los orificios posteriores de las fosas nasales que se llaman coanas. Eso es lo principal. Y a los costados tenemos estas apófisis que se llaman apófisis pterigoides, que pertenecen al esfenoides. Bien, esa es la parte ósea de cabeza.